Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Nuevamente damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente y de poder continuar y seguir estudiando nuestra bendita y poderosa palabra del Señor. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio de la carta, que le escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, la primera carta, porque escribió dos cartas. Vamos a continuar con el estudio de la primera carta en el capítulo 2. En esta ocasión vamos a estudiar versículo a versículo los primeros 7 versículos. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Y sin más preámbulo, empecemos. Allí en su Biblia, en la Reina Valera, por lo general encuentra siempre unos títulos. Y vamos a empezar que Pablo le da unas instrucciones sobre la oración a Pablo. A Timoteo, perdón. Entonces, Pablo le dice en el versículo 1 lo siguiente, aunque el versículo 1, 2 y el versículo 3 hasta el versículo 4 van como pegaditos de la mano, van juntos, llamémoslo así, pero nos vamos a detener en cada uno de estos versículos. Hay mucho que aprender y le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría y el denuedo para poder comprender lo que está en su escritura, que nos ilumine para poder entender aquello que está escrito allí. Entonces sigamos. Versículo número 1, leámoslo juntos, usted lo puede leer conmigo ahí en la pantalla, y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, a que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En este versículo 1 se usa una palabra que hemos escuchado muchas veces y tal vez usted la ha escuchado muchísimas veces, pero esta palabra en muchas ocasiones ha sido mal usada y es la palabra exhorto, exhortar. Esta palabra no es como muchos tal vez la han usado, no es una palabra de regañar o de gritar o de reprender, no. Esa palabra exhortar no significa eso. Podemos tomar como ejemplos la nueva traducción viviente, una traducción que en vez de decir exhorto, le dice Pablo, le dice a Timoteo, le dice te ruego. En la traducción lenguaje actual dice te recomiendo. En la versión Dios habla hoy también dice lo mismo, te recomiendo. Entonces, esta palabra no significa regañar, no significa gritar. Debemos dejar esto bien claro. Podemos mirar algunos sinónimos, si usted los va a ver conmigo allí, sinónimos de la palabra exhortar. Y los buscamos y encontramos que sinónimos son, por ejemplo, rogar, por ejemplo, pedir, amonestar, reprender, animar, incitar y alentar. Son sinónimos. Pero en este caso se está usando como esa palabra de rogar, de pedir el favor, de animar, de incitar, de alentar. Y podemos usar esa palabra, que me encanta, alentar. Pablo le está diciendo, le está alentando, le está animando a Timoteo para que por favor se hagan ruegos. Ante todo, dice, ante todo te ruego, te aliento, te animo, que ante todo, o sea, lo primero es que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y dice al final, por todos los hombres. En pocas palabras, lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es, Timoteo, por favor, te ruego, te recomiendo, te animo, te incito, te aliento a que ores o a que oren, porque está hablándole allí a toda la iglesia, después de que Timoteo pastoreaba la iglesia de Efeso, dice, a que oren por todos los seres humanos. Y esto abarca lo que es la familia, lo que es la sociedad, lo que es la nación y también la iglesia. Y es un deber suyo y mío como creyentes estar orando, estar intercediendo, haciendo rogativas, haciendo oraciones, haciendo peticiones por todos los seres humanos. Y al final de este versículo también dice, y por todos los seres, dice, y dando, y acciones de gracias, perdón, por todos los hombres. Acompañado de esas oraciones siempre tiene que haber un corazón lleno de gratitud. Siempre tenemos que estar dando gracias, intercediendo por todos los hombres, por toda la humanidad, siempre con un corazón lleno de gratitud. Continuemos, versículo 2, léalo conmigo allí en su pantalla. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo le había dicho en el versículo anterior que por favor le solicitaba, le rogaba, le animaba, le alentaba para que orara por todos los hombres. Pero aquí Pablo hace una petición específica, como que se centra en un grupo de personas específico. Y dice, oren por todos los reyes, dice, por todos los reyes. Anteriormente ha dicho por todos los hombres, hay una coma allí, dice, por todos los reyes. Ahora ya se va un poco más directo por las personas. Y dice, orar por todos los reyes. Y esta palabra reyes significa gobernantes. Usted y yo debemos de orar por nuestros gobernantes. Si usted y yo somos verdaderos creyentes y hemos entendido la palabra de Dios, sabemos y entendemos que debemos de orar por nuestros gobernantes. No por el que gobierna bien, gloria a Dios que todos gobernarán bien, pero creo que son muy pocos. El Señor nos dice, oren por los reyes, por los gobernantes. Oren por ellos. No por el que me cae bien, no porque él es el de mi agrado, o porque él tal vez va con mis ideas políticas, no. Usted como creyente, si usted y yo hemos nacido de nuevo y hemos entendido el Evangelio, debemos de estar orando y en nuestras oraciones debemos de incluir a los reyes, a los gobernantes de las naciones. Pero más adelante en el mismo versículo dice, vamos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esa palabra, por los que están en eminencia, es aquellos que están en autoridad. Y usted y yo debemos de orar por las autoridades. Es cierto, es innegable que la mayoría de nuestras autoridades, y más hoy en el tiempo que vivimos, no viven alineadas con Dios. Y hacen cosas que van fuera como de lo que nosotros quisiéramos, o tal vez hacen cosas que van fuera de los parámetros de la Biblia. Pero es que Dios no nos mandó a orar simplemente por el que nos cae bien o por el que está siendo obediente, no. Nos mandó a orar por los reyes, los gobernantes y por todos los que están en la eminencia, por las autoridades. Y mire lo que dice el mismo apóstol Pablo, allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 1, con respecto a este tema, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién es? Toda persona, usted lo está leyendo ahí conmigo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades han sido puestas por Dios. Por eso el Señor nos envía o nos da un mandato de orar por todas aquellas personas que están en autoridad, aquellos gobernantes y aquellos reyes. Pero, ¿por qué? ¿O con qué objetivo? ¿Por qué el Señor nos manda a hacer esto? El mismo versículo 2 no lo dice, mire. Dice, oremos por los reyes, los que están en eminencia, ¿para qué? Ahí hay un para qué. Y eso podemos decir que es como el objetivo de estas oraciones. ¿De qué? Del versículo 1 y el versículo 2 dice, ¿para qué? Y dice la Biblia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. Eso nos enseña la Biblia. Y mire lo que, en pocas palabras, el objetivo es para que usted y yo podamos tener una vida tranquila y pacífica. Debemos de orar y pelear al Señor por estas personas para que podamos usted y yo como ciudadanos poder tener una vida tranquila y pacífica. Continuemos, versículo número 3. Recuerda que les dije que iban como de la mano estos 4 primeros versículos. Ahora pasemos al 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es bueno. ¿Qué es bueno? Lo que nos mandó a hacer en los versículos anteriores. El hacer estas oraciones, orar por todos los hombres, por los reyes, por las autoridades, en pocas palabras, en interceder por ellos, es bueno ante los ojos de Dios. Cada vez que usted va a su cuarto, cada vez que usted ora, cada vez que usted eleva una oración por el presidente de la república, por el alcalde, por el ministro, por las autoridades, por todos aquellos, esto es bueno ante los ojos de Dios. Y fuera de eso, le agrada a Dios, porque así lo dice la Biblia, dice, porque esto es bueno y agradable a Dios.
A Dios le agrada la obediencia. Dios no nos está diciendo, ore por aquellos si usted ve que hacen lo bueno. No, nos está diciendo, ore. Se me viene a la mente como por ejemplo el versículo o el mandamiento más bien que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Nosotros como hijos tenemos el deber, y yo vine a entender esto ya, se lo confieso, ya muy grandecito, cuando vine a conocer del Señor. Debemos de honrar a nuestros padres, así nuestros papás nos hayan dado buena vida, nos hayan dado lo mejor, o tal vez por el contrario nos dieron lo poquito que tenían, o no nos dieron lo mejor que esperábamos, sin importar la situación. Usted y yo como hijos debemos de honrar a nuestros padres, porque es un mandato de Dios. Y pasa igual con esto, que aquí estamos leyendo, el interceder. Allí el Señor no nos está diciendo honren a las autoridades, no, dice oren, intercedan por estas personas que están en autoridad, porque yo, dice el Señor, las he puesto. Y Dios se agrada de la obediencia. A Dios le gusta la obediencia, se agrada. Dice la Biblia que a Dios le agrada la obediencia. Y lo podemos encontrar allí cuando Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, y usted lo puede leer ahí conmigo en la pantalla, le estaba hablando a Saúl. Y mire lo que le dijo Samuel a Saúl. Léalo conmigo, dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Al Señor le agrada la obediencia, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha. Déjeme decirle que el Señor se agrada, se deleita con los que lo obedecen. Y esta debe ser su visión, su misión en esta vida, obedecer al Señor, agradarlo, buscar agradarlo en todo. La oración, la intercesión, son partes de las armas del cristiano. El mismo apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, hace una descripción con la armadura de un soldado romano y la trae como al cristianismo. Y dice la armadura del cristiano, sí, y empieza a hablar de la armadura. Pero al final que habla de la armadura, allí en el capítulo 6, versículo 18, usted y yo podemos encontrar lo siguiente. Pablo le dice, orando en todo tiempo. Aquí nos está mandando a orar en todo momento. Y dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice lo siguiente, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted y yo estamos llamados, tenemos el deber de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando, dice la Escritura, perseverando en la oración y suplicando por todos los santos. Acuérdate que la palabra santo es aquellos que significa aquellos apartados. Usted, si ha nacido de nuevo, y yo, si he nacido de nuevo, somos santos del Señor, porque hemos sido apartados del pecado para venir a ser parte de la familia de Dios. Pero continuemos. El creyente, usted y yo como creyentes, siempre debemos de buscar la forma de agradar a Dios, siempre. Siempre debemos de buscar la forma de agradar a Dios. Debemos de hacer todo lo posible para poder agradar a nuestro Dios. Y mire lo que nos enseña la Escritura en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y usted lo puede leer allí conmigo en su pantalla. Dice, finalmente, está hablando Pablo, amados hermanos, le está hablando a los hermanos, le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Y yo puedo esta palabra que usted la tome. Se la quiero dar a usted en esta mañana o en esta tarde, según la hora que me esté escuchando. Le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios. Y dice, ustedes ya viven de esta manera. Y si usted ya está viviendo de esta manera que le agrada a Dios, lo animo, lo exhorto, le aliento a que lo siga haciendo aún más, como dice la Escritura. Continuemos.
versículo número 4. Dice así la Biblia, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El versículo 3 nos estaba diciendo que esto era bueno y agradable delante de Dios. Y el versículo 4 dice, Dios, en pocas palabras está diciendo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere la salvación para todos. Pero tristemente el ser humano no quiere la salvación que ofrece Dios. ¿Cuántas personas le hemos hablado? ¿A cuántas personas, o tal vez tú has escuchado cientos y cientos de mensajes y todavía aún no te has rendido a Cristo? ¿No has hecho del Señor Jesucristo tu Señor y Salvador? O tú, por el contrario, que has nacido de nuevo, has hablado, has expuesto el Evangelio, has predicado allí, aquí, allá, y muchos tal vez te han ignorado. Porque aunque Dios quiere, es el deseo de Dios que ninguno se pierda, mucha gente ignora la verdad. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, ha cegado su entendimiento. Por eso es indispensable que usted y yo sigamos orando, perseverando en la oración en todo tiempo, intercediendo por aquellos que aún no han conocido a Cristo. Veamos unos ejemplos bíblicos. A mí me encanta que la Biblia hable. Miremos lo que dice la Biblia. Por ejemplo, nos va a dar unos ejemplos de personajes, pueblos que Dios quiso que se salvaran, aún siendo paganos. ¿Han escuchado hablar de Jonás? El profeta Jonás tiene un libro muy bonito y se lo recomiendo para que lo lea. Está en la Biblia. Es muy cortico, pero muy interesante. Dios mandó a este hombre, al profeta Jonás, a una ciudad llamada Nínive, una ciudad pagana. Una ciudad donde no adoraban a Dios, donde Dios no ocupaba ningún lugar, mas sin embargo, en el corazón de Dios, a Dios le plació salvar esta ciudad y todos sus habitantes. Mas sin embargo, el profeta Jonás, si usted lo ha leído, quiso ser rebelde al mandato de Dios y no quería ir. Bueno, Dios usó todos los medios para llevarlo hasta esta ciudad. Y mire lo que nos enseña la Biblia con respecto a este tema en que Dios quiso salvar esta ciudad. Jonás, capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice la escritura. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dios envió su mensajero, a regañadientes, eso sí fue el hombre, pero envió su mensajero, escucharon el mensaje, y ¿qué pasó con estos hombres? Dice que creyeron a Dios, creyeron al mensaje. Y ahí más adelante, en el mismo capítulo 3 del libro de Jonás, pero en el versículo 10, dice Dios lo siguiente, y dice la Biblia lo siguiente, dice, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Escucharon el mensaje, proclamaron ayuno. Dios vio todo esto que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Aquellos hombres de Nínive no solamente se conformaron con oír, con creer, sino también se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron, dice la Biblia, del mal que había dicho, de lo que estaban haciendo. Y dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer. Y no lo hizo. Usted lo lee ahí textualmente conmigo, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Pero antes de ello, mire, no nos saltemos de Jonás. El mismo Señor al final, en el capítulo 4, le dice a Jonás lo siguiente, dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré yo piedad de ellos? El Señor tiene piedad aún de los que no conocen, y Él quiere que todos se salven. Él quiere que ninguno perezca. Y por eso usted y yo debemos de estar orando, intercediendo. Y dentro de ese grupo de personas que no conocen a Dios, se encuentran también nuestros gobernantes, nuestras autoridades.
la mayoría de ellos no conocen del Señor. Ahora sí continuemos. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 17, miren lo que nos dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesucristo no vino en su primera venida a condenar al mundo. ¿Lo hubiera podido hacer? Claro que sí, porque Él es Dios. Pero Él no vino con ese objetivo. El objetivo por el cual vino el Señor Jesucristo hace un poco más de 2000 años es para que el mundo sea salvo por Él. Esta palabra mundo se refiere a todos los seres humanos, habitantes del planeta Tierra. Desde el más chico hasta el más grande. Desde el más rico hasta el más pobre. El mundo sea salvo por Él. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice algo bien interesante. Y dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado hermano y amigo, el Señor es paciente con todos nosotros. El Señor es paciente contigo, que todavía no has rendido tu vida a Cristo. Aún el Señor tiene paciencia, porque Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que ninguno vaya a perecer, sino que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento. Continuemos. El versículo 4 nos dice, volvamos a la carta a Timoteo, entonces dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no solamente quiere que todos los hombres sean salvos, sino que también quiere que todos los hombres conozcan la verdad. Estoy hablando hombres, esta palabra hombres es hombres y mujeres, seres humanos. Quiere el Señor que conozcan la verdad. Pero ¿quién es la verdad? ¿De cuál verdad nos está hablando aquí el apóstol? Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, es un versículo muy conocido. Palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad. Y el apóstol nos está diciendo acá que el Señor quiere que usted y que yo conozcamos a Cristo. El Señor quiere que todos los seres humanos conozcamos la verdad. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis a Cristo y Cristo te hará libre. Por eso, si tú no has conocido a Cristo, yo te invito para que hoy lo aceptes en tu corazón como tu único Señor y Salvador. Lo conozcas de una manera personal y Él te dará libertad. Porque así lo dice la Escritura. El mismo Evangelio según San Juan, allí mismo en el capítulo 8, versículos más adelante, en el versículo 36 dice que, así que si el Hijo os libertare, está hablando del Señor Jesucristo, seréis verdaderamente libres. El único que puede darnos verdadera libertad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que puede dar libertad absoluta, verdadera libertad. Él es el único que te puede liberar del alcohol, de las drogas, de la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Él es el único. Y solo hay una manera de conocer a Jesucristo. Solo hay una manera de conocer la verdad. Y también está escrito allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. La única manera de conocer la verdad, la única manera de conocer a Jesús, mi Señor, es a través de la palabra de Dios, es a través de la Escritura. Usted se podrá dar cuenta que hemos citado muchísimos versículos y vamos a seguir citando muchos versículos, que son palabra de Dios, y es la única manera de conocer a nuestro Señor. Mire lo que dice el Señor, Juan 5:39 dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo.
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y al final dice, ¿y ellas quiénes? Las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que hablan de Cristo. En las Escrituras yo puedo conocer a mi Señor. No hay otra forma. Muchos charlatanes se han levantado a decir diferentes maneras de conocer al Señor Jesucristo. Por sueños, revelaciones, profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso va contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. La única manera de conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, que Él es la verdad y la verdad es la que nos hace libres, es a través de la Escritura. Escudriñando, leyendo, estudiando. Y eso que usted y yo estamos haciendo hoy es exactamente lo que nos está pidiendo la Escritura. Escudriñar la Escritura para poder conocer a Cristo nuestro Señor. Continuemos, versículo 5. Dice el versículo 5 en la segunda carta a Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Esto es lo que se conoce como una verdad absoluta. Hoy en día hay algo que se conoce como verdades relativas. Pero la Biblia nos enseña algo que debemos de conocer, que es una verdad absoluta. Quiere decir que es eso o es eso. No hay más variantes. Es eso lo que la Biblia nos enseña. ¿Y qué es? Que hay un solo Dios, empieza diciendo. Hay un solo Dios. Muchas religiones en el mundo son politeístas, tienen muchos dioses. Pero el Señor nos enseña a toda la humanidad, porque es que esto es para toda la humanidad. Esto no es solamente para aquí, para Latinoamérica o para Europa. No, 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 no. Esto es para todos. Musulmanes, judíos, cristianos, católicos, budistas, todos. Para todos. Este es el mensaje. Hay un solo Dios. Y la Biblia nos lo enseña en lo que se conoce como el Shema de Israel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así lo enseña la Biblia. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 30, vuelve y reafirma esta declaración dada allí en el libro de Deuteronomio. Dice al principio de este versículo, capítulo 3, versículo 30, dice: porque Dios es uno. Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno. Y eso mismo nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. Le está diciendo a Timoteo, porque hay un solo Dios. Pero dice también, y un solo mediador. Esa palabra mediador, tal vez para usted sea familiar, es el que nos une entre un punto A y un punto B. Cuando entró el pecado en Adán, el ser humano, se abrió una brecha entre Dios y el ser humano. Ya no estaba el ser humano ahí al lado de Dios, como estaba Adán. No, entró el pecado y nos separó de Dios. Teníamos lo que se conoce la separación de Dios. Pero hace más de 2000 años, un poco más de 2000 años, el Señor, Juan 3:16, envió a su único Hijo para restaurar esa relación entre nosotros, entre usted, hermano, amigo, y entre Dios Padre, el creador del universo, el único Dios. Por eso si tú hoy estás apartado de Dios, porque tal vez hay un abismo gigante por causa del pecado, llámele al pecado como quiera: pornografía, idolatría, hechicería, brujería, alcoholismo, pornografía, fornicación, adulterio, como quiera ponerle el nombre, pero es pecado. Hay una separación entre Dios y tú. Pero vino hace un poco más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, para restablecer esa
relación entre Dios y tú, entre tú y Dios, tú y Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Él es el mediador de un mejor pacto. Yo no sé si usted alcanza a escuchar, en el momento que estoy grabando este estudio, está cayendo un aguacero terrible. Escuchan durísimo, pero gloria a Dios por la lluvia. Continuemos. La misma carta a los Hebreos, allí en el capítulo 9, versículo 15, dice lo siguiente. Así que, por eso es mediador, hablando nuevamente de Cristo, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay un solo mediador entre Dios y usted, entre Dios y los hombres. Continuemos. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 5 nos está hablando de Cristo, nuestro Señor, que vino como mediador. Y aquí nos dice la Escritura, el apóstol está diciendo, al joven pastor Timoteo le está diciendo que Cristo se dio a sí mismo. Cristo se entregó a sí mismo en rescate por todos. Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, hermano. Por mi pecado, Cristo murió en la cruz. Por su pecado, Cristo padeció en la cruz. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Gálatas, capítulo 1, versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para redimirnos delante del Señor. La carta que le escribió el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 14, nos enseña y nos dice lo siguiente. ¿Quién se dio, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Se dio a sí mismo. Él mismo puso su vida. A él nadie lo obligó a ponerse allí en esa cruz. A él nadie lo obligó. Él mismo puso su vida, porque así nos lo relata la Biblia. La Escritura nos enseña que él mismo, por voluntad propia, entregó su vida. Evangelio según San Juan capítulo 10, del 17 al 18, mire lo que dice. Palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor mismo puso su vida, Él mismo voluntariamente, en rescate por todos, por todos, por todos. Él puso su vida para rescatarnos de donde estábamos, para rescatarnos del lugar donde estábamos. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, Cristo mismo, vino a entregar su vida para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí de donde estábamos. ¿Y dónde estábamos? La carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice cuál era nuestra condición antes de
conocer a Cristo. Y déjame decirte que si no has conocido al Señor Jesús, quiero decirte a través de la Biblia que esta es tu condición. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1, dice, y Él, hablando de Cristo, nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor me dio vida, me rescató, puso su vida en rescate por mí, me redimió de mis pecados para darme vida porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, todo aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, que aún anda en los deleites de este mundo, los placeres de este mundo, está muerto, aunque tenga una vida, aunque tenga cargos, lujos, aunque tenga salud, familia, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, estás muerto en tus delitos y pecados. Y así estaba yo antes de conocer a Cristo. Y así está usted, hermano, que ha recibido a Cristo por gracia. Y Cristo lo ha salvado. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y finalizamos, versículo 7. Dice la escritura allí, para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Y abre un paréntesis y dice, digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo dice, no miento, estoy hablando algo verídico. ¿Qué es esa verdad? Que Dios mismo lo constituyó a él, predicador, apóstol y maestro. El libro de los Hechos en el capítulo 9 nos narra la conversión de Pablo. Y allí usted, lo invito para que lo lea allí en su casa, puede darse cuenta cómo Dios, cómo el mismo Señor Jesucristo se le apareció a Pablo y lo llamó a servirlo. Y dice Pablo que lo hizo predicador. Esta palabra predicador lo hizo mensajero. Para que vaya y lleve un mensaje. Esos somos los predicadores. ¿Yo qué estoy haciendo en este momento? Estoy trayendo un mensaje. Yo no estoy hablando de mí. No estoy hablando de lo que a mí me gusta o lo que tal vez quiero que usted sepa de mí. No. Le estoy trayendo un mensaje a su vida. Eso hacen los predicadores. El predicador genuino. El predicador que se rige a la escritura simplemente habla de la escritura. De lo que está allí escrito. Pero dice también la Biblia que aparte de que lo hizo predicador, lo hizo también apóstol. El apóstol a los gentiles. Y esa palabra apóstol quiere decir enviado. Hoy en día hay muchos pseudoapóstoles que ellos mismos se nombraron apóstoles y mejor dicho. Pero ellos no van. No, ellos tienen que tener su propia oficina. Bueno, en fin. Bueno, no entremos en detalles. Otro día dedicamos un tiempito para hablar de ese tema. Apóstol, fue constituido apóstol y también fue constituido maestro, el que enseña, el que le dice, mire, aquí dice esto, mire, el Señor le está pidiendo esto. Eso, dice Pablo, que es verdad, dice que no miente, lo constituyó el Señor. Y con esto finalizamos nuestra primera parte del capítulo número 2. Tal vez nos extendimos un poco, pero es que no podíamos dejar de hablar, no podíamos dejar que la Biblia, perdón, no podríamos silenciar la Biblia, la palabra de Dios. De antemano, muchas gracias. Como siempre le digo, si estos estudios han sido de bendición para su vida, si usted ha visto que su vida tal vez ha sido edificada a través de estos estudios, por favor, como decía al principio Pablo, le exhorto, le animo, le ruego, le invito a que los comparta. Compártalo con todas sus redes sociales, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus hermanos en Cristo. No importa la denominación, no importa la congregación. Aquí no somos que pertenecemos a una denominación, entonces no nos escucha el otro. No, nada. Somos uno solo, un cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Compártalo a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares. Si no se ha suscrito a nuestro canal, recuerde, suscríbase tocando allí la campanita, creciendo en el conocimiento de Dios. Y toque la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y si usted quiere enviarnos un mensaje, aquí está la caja de comentarios, escríbanos desde donde nos escucha. Ore por nosotros, le pedimos de antemano, así como Pablo le decía a Timoteo, yo en esta tarde le digo, en esta mañana, según la hora que me escuche, lo invito para que ore por nosotros.
Esto es un trabajo que el Señor nos puso a hacer hace más de un año y estamos hasta ahora creciendo. Esta comunidad es muy pequeña. La idea no es ganar likes. La idea no es crecer y que mucha gente nos... No, la idea es primeramente darle gloria a Dios y que usted como oyente, como creyente, como parte de este proyecto se pueda edificar a través de la palabra de Dios. No me queda más sino decirle muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar y nuevamente les recuerdo, comparta este video, comparta estos estudios. Si se ha perdido algún estudio tal vez que hemos hecho, ya terminamos ya hace varias semanas el estudio del libro del profeta Daniel, lo invito para que lo vea. Muchas gracias, un abrazo, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y nos vemos el próximo devocional, el próximo estudio, perdón. Recuerda, distribuimos material jueves y sábado, jueves y sábado. Ore por nosotros para que el Señor nos siga ayudando. Un abrazo, mil y mil bendiciones.